a todos a Mi Espacio Seguro, un espacio donde mariconear el algoritmo, disponible en Spotify, YouTube y iBooks. Soy Roberto Piqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que el podcast de hoy os guste, aunque el tema no es un tema sencillo. Hablaremos hoy sobre el tema de abusos, sustancias, relaciones no consentidas. Y cómo la cultura de la violación también afecta al colectivo LGBTI y a la hora de relacionarnos, a la hora de que naturalizamos violencias a la hora de relacionarnos. Y con esto simplemente haré como un poco desde mi experiencia, aunque hablamos de conceptos más abstractos o más, ¿no? Como más teorizados, pero intentaré como situarlos en experiencias vitales y en momentos en los que no solo desde una posición, supuestamente, y aquí pongo un entrecomillado fuerte, como no solo desde la victimización, al contrario, sino también desde cómo yo he podido reproducir situaciones de abuso y situaciones de violencia de las cuales pues había naturalizado. Primero, dejar claro eso, ¿no? Como vivimos bajo esta cultura de la violación en sentido de la forma en la que nos relacionamos. Y esto, aunque parezca como un nombre, ¿no? Cuando hablamos de violación, muchas veces de una mirada heterosexuada, lo que la relación es coitocéntrica, ¿no? Con esa finalidad reproductiva muy, muy vinculada a una penetración, relacionamos que la violación tiene que estar siempre constantemente unida a esa práctica. Para nada. En sentido de que podemos hablar de un abuso, de una violencia, ¿no? de esa intimidación incluso, en contextos en los que no para nada hay una finalidad de una práctica con penetración o coitocentrista. Entonces, claro, para poner en contexto la cultura de la violación aprendida desde el minuto uno, desde mi experiencia, en mi familia hay, por parte de mi padre, son 10 hermanos. ¿Qué pasa? Que esto, si juntas que soy, bueno, mi padre es el penúltimo, entonces, claro, todos o muchos primos y primas tenían edades más adultas cuando yo todavía tenía 4 o 5 años. Esto lo que sucedía es que cuando ibas a una celebración, ya sean bodas, comuniones, bautizos, celebraciones cristianas, tenías que saludar pues a un mínimo de casi 50 personas, en mayoría personas adultas, y en las que había como esa sensación de que tenías que contentar y casi por obligación, no, casi no, por obligación tenías que besar a todo el mundo, abrazar a todo el mundo. Y yo recuerdo que era un espacio muy intimidante y que normalmente me quedaba en las faldas, que se dice, de mi madre, refugiándome, escondiéndome, no queriendo pasar por todo ese proceso, ¿no? De saludar a personas que para mí eran, pues en ese momento, personas extrañas, no convivían en la misma casa, me parecían personas lejanas, o sea, no como desconocidas, y en ese sentido se iba generando ya un aprendizaje, ¿no? De tener que contentar al mundo adulto y tener que entrar dentro de las reglas del juego que desde una inconsciencia te obligan, ¿no? Con esa sensación de besa a o dile adiós a, y como una orden, ¿no? No había un pacto, no había un consentimiento, no había una negociación de quieres ir a saludar a, no, siempre era desde ves, haz esto, ¿no? Como tienes que contentar a tus mayores en el sentido amplio, y desde aquí, claro, ya se empieza a hacer una pedagogía
de lo que significan las relaciones, en ese sentido, muy jerarquizadas por el tema de la edad, pero lo acabamos también vinculando a un tema de género o a otro tipo de opresiones, pero opresiones privilegio, pero esta es clave en el sentido de la edad, ¿no? Como las infancias tienen que hacer todo aquello que el mundo adulto da por hecho que tienen que hacer, sin un cuestionamiento. No puede haber cuestionamiento desde el mundo infancia hacia arriba, siempre es al revés, pero sí que se puede cuestionar a la infancia desde una visión del mundo adulta. Con esto no quiero decir que padecí ningún tipo de violación, ni agresión, ni nada, pero sí que este ejemplo repetido durante toda la etapa de la infancia hasta la adolescencia, en el cual tú ya puedes poner un poco más de límites, no quiero decir que fuera fácil, porque claro, al final decir a alguien no me apetece besarte, o no me apetece saludarte, eh, con contacto físico, quiero decir un hola, ¿qué tal? Pues sí, o darse la mano, pero, eso, como ese aprendizaje, ¿no? Y hasta que puedes poner o empezar a hablar de esos límites o de esos pactos que tú puedes decidir sobre tu identidad y tu corporalidad, pues ya te han generado una forma de vincularte, de relacionarte, de entender incluso qué significa un lazo familiar, un vínculo familiar, desde ese no pacto, ¿no? O desde esa sumisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegada a la convivencia de esa relación dentro del ámbito educativo con mis iguales, en este caso viví mucho tiempo también relacionando que mi mejor amiga en ese momento tenía que también ejercer esa violencia o esa jerarquía, porque claro, era una persona que por lo que fuera yo admiraba, entonces esa persona, no sé si, obviamente, otra vez, desde la infancia, desde aquel aprendizaje de lo que significaba vincularse, siempre había una relación como de poder muy, muy explícita en el que, pues, había una especie de maltrato hacia mí, como de dejar siempre en segundo plano, Ah, me recuerda un poco el rollo de, que no era para nada ese estereotipo, pero como de la película de Mean Girls, ¿no? Como del rollo de las popus y los no popus, por así decirlo. Pero el tema de querer siempre estar cerca de esa persona, que tampoco es que fuera popular, pero sí que, ¿no? Yo sí que la consideraba en ese marco, por así decirlo, de popularidad. Entonces, pero poder recibir violencias, insultos o maltrato o desvalorización, pero seguir detrás, seguir, ¿no? Hasta que cambio de instituto porque hago bachillerato y en el instituto donde estaba no hacían ese bachillerato y entonces empiezas a relacionarte con otras personas que el paradigma cambia totalmente. También hay un cambio de edad, ¿no? Desde los 16 a los 17, más o menos. Entonces, bueno, empezaba a echar la vista atrás de que había sido supuestamente mi mejor amiga, de una manera en la que, wow, ¿no? Como esto había sido una relación supuestamente, ¿no? De amistad. Pero bueno, tampoco estás todo el rato reflexionando. Entonces, digamos que lo ves desde la lejanía y te da un poco de vergüenza haber estado admirando desde ahí, desde esa sumisión o desde esa violencia, ¿no? De una relación basada en cierta violencia. Pero entonces, claro, entras también en la juventud, tu adolescencia, posadolescencia, juventud, en la que también empezó a meterme dentro del colectivo LGBT, empiezas a salir de fiesta, conocer a gente, también vincularte con Barcelona, en los cuales empiezo también a reproducir, bueno, un poco la misma relación con, esta vez sí que era un chico, y un chico gay, y entonces sí que por
su privilegio, por tener un espacio en el centro de Barcelona, una casa propia, por tener un tejido social, por tener una economía pues mucho más privilegiada que la que yo tenía, etcétera, empiezas a, pues otra vez, a empezar a dejar que sucedan cosas como pueden ser esas, un abuso más verbal, más psicológico, más de abuso de poder, en el que me vuelve a resonar, pero lo vuelvo a normalizar como un plan. Y aparte, porque buscando aliades en ese contexto, personas me decían, es tal persona, o sea, como no intentes cambiarlo, por así decirlo, como es como ya lo conocemos, es así. Y entonces, claro, cuando supuestamente yo empiezo a normalizar toda esa relación y convivía mucho rato con esa persona, más que la gente que supuestamente eran sus amistades, ahí es donde me chocaba porque era como, o sea, la gente me dice que es normal, pero nadie está ahí con él, o sea, que también había mucha soledad alrededor, aunque había mucha gente por X intereses o por lo que fuera, mucha gente cerca, pero no cerca como yo estaba. Entonces, bueno, en ese momento tampoco le daba más importancia hasta que sí que ya hubieron espacios de fiesta en los que llegué a recibir a maltrato físico, o sea, de que me pegara alguna hostia porque no hiciera lo que esa persona deseaba, delante de otras personas, y esas otras personas hoy en día las veo como corresponsables de no moverse, porque, bueno, otra cosa no, pero cuando yo veía que ese comportamiento iba hacia otra persona, sí que intentaba al menos evidenciarlo, poner límites y tal, aunque hacia mí no lo sabía hacer, pero hacia otras personas sí. Eh, y que... Quiero decir, sí, eso. Y que en el ámbito informal de la fiesta, bueno, parecía como que entraba en el jiji jaja, en el como tenemos confianza, todo vale. Y esa era otra parte interesante, ¿no? De cómo generas unos lazos con personas X en el cual la comunicación es escasa a la hora de cómo nos estamos relacionando, en base a qué y cuál es el pacto que hemos llegado, porque no hay ningún pacto, está todo como sobrescrito. ¿Y qué pasa? Que está sobrescrito sobre una cultura de de la violación. Entonces, sobre esa cultura no podemos dar por hecho que todas las personas entendemos lo mismo por relacionarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo tenemos confianza, para mí la confianza significa unas cosas, ¿no? Tiene unos valores añadidos o tiene unas especificaciones. Pero eso no significa, primero, ni que no sean movibles, o sea, se pueden cambiar, y que para nada significa que lo que significa confianza para mí signifique lo mismo para ti. Entonces, me parece importante que empecemos a reflexionar sobre y a empezar a sentarnos con las amistades a decir, oye, ¿qué significa nuestra amistad? ¿Por qué valoramos nuestra amistad? También, ¿no? También desde lo positivo, en plan, desde por qué nos damos estos tiempos, por qué nos ofrecemos estos tiempos. Y si, y si incluso si evidenciamos que una de las dos partes está recibiendo algún tipo de violencia o malestar sobre esa relación con la otra persona, poder sentarse y poder ponerlo sobre la mesa no va a dejar de ser un aprendizaje para el otro. Yo entiendo que aquí no hemos llegado a una violencia física ni a una violencia psicológica a un nivel extremo. Digamos como en los primeros pasos de relacionarse, de conocerse, lo que significa conocerse, ¿no? Que al final es sentarse y poder decir de una forma honesta cómo me siente o cómo me hace sentir la relación con esa persona en momentos muy distintos, no solamente en el ámbito, ¿no?, más diario, sino también pues cuando estamos de fiesta o cuando incluso intervienen consumos,
porque en las relaciones, sobre todo sociales y en este contexto, el alcohol forma parte de una norma. Entonces, antes de que mi comportamiento, ¿no?, pueda molestar a otras personas, puedo pactar el hasta dónde puedo llegar de una manera, pues eso, consentida, pactada, etc. Incluso en imaginarios que no nos esperamos o que consideramos en los que el todo vale. Y con esto de también estar en la otra parte, también recuerdo que basándome en esas relaciones y que convivían, por ejemplo, conocer a gente de la cual yo también ejercía cierto poder y aunque yo quisiera unos pactos, o unos pactos no, un tipo de relación muy marcada sobre incluso la idea de relaciones abiertas o tal, desde una imposición, cuando la otra persona a lo mejor no quería, ¿no? O no, o ni siquiera estaba en ese momento para experimentar ese tipo de relaciones. Y, y entonces, por eso digo, lo complejo que es bajo esta cultura en la que nos comunicamos poco, hablamos poco, realmente y honestamente. Hablar sí, mucha bli bli bla bla y mucho cotilleo, pero poco de profundo o de decir quién soy y hasta dónde no quiero relacionarme contigo. Y es un tema complejo y peleagudo porque se ha hecho muy popular la violencia de género, pero basándonos en el colectivo, se dice la violencia intragénero. La violencia intragénero, desde una visión muy heterosexuada, pero está basada en esta violencia entre parejas del mismo sexo o del mismo género. Pero me parece que en lo LGTBIAQ+, la violencia intragénero tendría que ser mucho más compleja y basarse también pueden ser entre personas gays, cis con personas trans, ¿no? Como en relaciones, porque las relaciones de poder siguen funcionando y hay una jerarquía dentro del colectivo de esas personas que sí que pueden tener más poder, no más poder, más privilegio, y ejercen poder bajo otras identidades que no tienen tanta representación, visibilidad o no tienen o no están igual de valoradas dentro del colectivo. Entonces, claro, eso sumado a la nocturnidad, el ocio, el consumo y las maneras de ligar que tenemos, ya no solamente que, por otro lado, las aplicaciones han hecho que ciertos pactos hayan sido mucho más previos, ¿no? De rollo, porque en una conversación de un Grindr, un Tinder, no la tienes en la experiencia física o personal de estar en un club y hacerte un listado ¿no? Un perfil de preguntas, contestación y tal, que mucha gente dice, ¿no? Pierde la magia y dices, bueno, pero ya es un hecho de, ¿no? Como este valor añadido de decir, ostras, pues al menos puedo dejar claro cuál es mi identidad, cuáles son mis preferencias en un sentido de previo, que no quiere decir que no cambien. Ese es el tema, ¿no? Como siempre, aunque alguien haya puesto que su deseo sexual sea X, en un momento también puede decir pro o basta y hasta aquí. Que esa es otra cosa que llama mucho la atención dentro del colectivo, sobre todo en este caso voy a hablar entre hombres gays, de que en una relación consentida y estando en una experiencia sexual, una práctica sexual, puede haber una violación. Solo por el hecho de que la otra persona no lo esté disfrutando o quiera acabar antes de que la otra persona quiera y no se atreva a decirlo, forma parte de esa cultura de la violación del deseo individual sobre el deseo colectivo. Y ahí es donde nos tenemos que hacer preguntas a la hora de relacionarnos, ¿no? De en plan, vale, ¿cuál es mi deseo? Pero también, ¿cuál es nuestro deseo? Es mucho más complejo porque al final
si no hay comunicación, siempre, aunque yo me imagine sobre la otra persona el deseo basado en mis preferencias, siempre va a ser un deseo individual, siempre va a ser una compensación individual o bueno, desde ese ego, ¿no? De lo que yo deseo prevalece a lo que desea la otra persona. Y que no es solo hacer la mirada hacia también, ¿no? Desde ese aprendizaje que hacía de la infancia, ¿no? De tener que siempre estar al servicio de esa otra persona. No, es una cosa pactada. No es 50-50, es una cosa pactada que en un momento dado sí que puedo ofrecer y que puedo, ¿no? Como compensar o estar al servicio, por así decirlo, de ese otro deseo. Pero tiene que haber esa conversación o al menos ese pacto hasta encontrar el punto en el que se llega a un acuerdo. Pero pocas veces se entiende eso y se viven muchos abusos desde la soledad, desde sí, el silencio, desde, venga, mejor no lo hablo, no lo comento y no ha existido. Y yo recuerdo, incluso tuve una vez una relación con una pareja en la que hubo agresión física por las dos partes, vinculado a temas de drogas y, para mí fue un límite clarísimo. O sea, de ahí ya nunca volví a estar con esa persona. Pudimos hablar, pero se acabó porque no, bueno, vimos que hubo un extremo, ¿no? Que obviamente no era tan provocado por nuestra relación, sino era la mochila que a lo mejor sí que llevábamos cargada de otras relaciones, de esos patrones, de esos aprendizajes, y aparte también en las relaciones hay unos ciertos intereses que nunca sabes del otro que se pueden confundir, ¿no? Entre porque a lo mejor querían acceder a otras personas o vincularse con otras personas a las que yo podía tener acceso. Eso siempre me dejó bastante repitiendo en ese segundo plano. Y eso es algo que he repetido durante mucho tiempo y por eso he estado, no sé, con más de 10 años sin una relación, porque siempre ha habido esa vinculación también a Roberto Piqueras con una marca, con un grupo, con unas personas y para nada quiero tener a una persona cerca mío que pueda tener interés para acercarse a segundas personas. Y eso es algo que siempre he sentido con esta experiencia vinculado a la marca de ropa y que ahora mismo bueno, ya me queda como más lejos, pero, pero ha sido ¿cómo se dice? Como una norma de las personas porque incluso las dos personas de las que estoy más o menos o he hablado, no de la que recibí, sino la que he ejercido yo un poco más de violencia, ambas están con personas celebrities en mayúsculas. Entonces, bueno, al final yo entendía o sea, he entendido que había un interés de buscar esos espacios y esas personas. Felicidades, ¿no? Pero que lo pongo sobre la mesa porque no es una evidencia de, no, son paranoias tuyas o ¿no? Son cuestiones pues de celos o de envidias. Es como, no, da la casualidad. O sea, qué raro, ¿no? Como un patrón en el que dos personas que se acercaron en un momento en el que yo no conocía a esas personas, nadie del entorno las conocía y estaban como ajenas, acaben, ¿no? Ambas con personas con mucho poder y dentro de un ámbito creativo, artístico, muy reconocidas y con mucho dinero. Entonces, bueno, entendía que no me estaban buscando a mí como a la persona, sino a la marca. Y por eso a veces
entiendo la situación esta entre el éxito y las relaciones sociales y es complejo de llevar. Por eso había una parte de mí a la vuelta de Londres que también tenía que ver con este volver al círculo Barcelona de fiesta, ¿no? Drogas, alcohol y no y un tejido social muy, muy débil y muy desde este interés de buscar la oportunidad. Y entonces por eso mi aislamiento, ya sea desde Sabadell y desde otros y buscando otros ámbitos mucho más saludables, más sanos, o al menos para mí. Bueno, ha sido un gran cambio el post-London, pre-London, y cuando hablo de que Londres fue una desintoxicación también tuvo que ver mucho con esto, porque aunque me moviera por X círculos, yo sé que estaba en otro plano y formaba parte de un cierto anonimato en el que me podía relacionar desde otro lugar. Y eso para mí era un privilegio. Pero mmm, pero más allá de eso, pues eso, el tema que nos centraba, ¿no? Como las experiencias de nuestras relaciones han podido ser no las más saludables para nada, pero tampoco hay que machacarse con eso, sino también coger los aprendizajes de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿no? Hacia dónde puedo manejarme y puedo encontrar otros espacios más amables a la hora de relacionarme. Eh, con eso, y volviendo un poco a la violencia intragénero, ¿no? Entenderlo como desde el colectivo de nacemos bajo un contexto capitalista, violento, competitivo, donde nos convertimos en un producto que tiene un valor y hay una jerarquía de a ver quién tiene más o menos valor, ¿no? Y en esas relaciones también acabamos reproduciendo ese manejo de a ver quién tiene más valor o dónde me sitúo, ¿no? Y el relacionarnos por X intereses y no el por conocer a la persona que tienes delante o enfrente, que, que es mucho más que el imaginario que te has construido. Entonces, bueno, me gustaría como dar a entender esta necesidad de hablar sobre sexualidad dentro de la educación, pero no solamente desde el no es no, sino desde realmente hay que entender el consentimiento desde un sí con exclamaciones y si puede ser aunque mucha gente opinará, Buah, esto le quita la gracia, o no, esta cosa del imprevisto, de que todo surja, bueno, el, el dejar espacios en blanco a la imaginación pueden causar esos estragos, esas malas experiencias que muchas veces recordamos desde las primeras veces, ¿no? De que están muy vinculadas a una mala praxis o a una persona en la que solo le importaba su placer o su placer, su recompensa y para nada estaba en conexión o intentando escuchar o incluso mirar, porque a veces en este caso de cuando una persona ha cometido un cierto abuso sobre otra persona, es como la excusa que suele salir es, pero si no me dijo nada o no vi que lo pasara mal o tal, es como la responsabilidad siempre no, o sea, no. La responsabilidad nunca tiene que recaer en un abuso sobre la persona que está recibiendo el abuso. La responsabilidad recae en la persona que ejerce el abuso. Entonces, asegurarnos, preguntar que la otra persona realmente está consintiendo esa práctica en muchos momentos, no solo al principio de esa relación, sino en muchos momentos de la relación y, y que sea algo que forme parte de la práctica sexual, o sea, que sea parte de la experiencia.
porque si no, estos malos entendidos de lo que no se habla parece que está consentido. Claro, consentir es justamente este verbo de decir dejar hacer, o sea, de consiento. Pero consentir es como, ¿no? Tiene esa connotación de, vale, que haga. Y tú aguanta. Bueno, las relaciones sexuales no deberían de ser consentidas, sino esa sensación de pactadas, ¿no? De que realmente sea un juego de dos o más personas en las que haya ese pacto. Y si en el caso de que en esa relación, en ese momento no se haya podido pactar, que a posteriori pueda haber un espacio donde hablar de ello sin que la persona se sienta ofendida, atacada, ¿no? Un poco desde esta masculinidad frágil, como de por hablar de violencia o de violación o de abuso o de intimidación, de abuso del espacio, de la intimidad, etcétera, que a veces no es solo, ¿no? Tenemos desde nuestra visión también judío-cristiana como desde el castigo, de querer como devolverla, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, y es como, no, si también puede haber un proceso pedagógico de compartir una mala experiencia, ¿no? También dejar esos espacios para que la persona también tenga oportunidades de hacerlo de otra manera en el ámbito de las relaciones, de sexoafectivas, incluso hasta a nivel de consumo, de que no quiere decir que por una etapa en la que has consumido X sustancias o alcohol o tal, porque lo has necesitado también, aunque mucha gente diga que no, pero tenemos al colectivo, primero, con índices de depresión impresionantes eh, y sí, con índices de depresión, el alcohol al final no deja de ser ese momento en el que me puedo desinhibir, puedo, ¿no? Como liberarme, pero claro, que tú te liberes y desde ese deseo individual de mi liberación acabará afectando al contexto bajo esa cultura de la violación. Quiere decir que para que tú consigas tu momento de diversión, no significa que los demás tengan que repercutir de una manera violenta a las demás personas, ¿no? Entonces, el consumo en un momento dado puede estar eh, no, ni bien ni mal, simplemente puede suceder, pero si no hay un trabajo previo en el que en esa sensación de depresión, de baja autoestima, de inseguridades, pues va a tener una repercusión de cómo yo me relaciono, ¿no? Hacia las otras personas. Y yo creo que ahí ha sido, desde mi perspectiva también, parte del trabajo de desvincularme de ciertos círculos o de ciertas relaciones que hablaba antes para poder, ¿no? Como verlo desde otro lugar y construir gracias a esas experiencias también o desde esa parte pedagógica o esa parte educacional en las que puedo decidir que lo quiero hacer y que lo estoy haciendo desde de otra manera o desde otro lugar. Pero os invito a todas las personas que escuchéis esto el plantearos, ¿no? Este momento de reflexión de cómo me relaciono con las personas que yo pienso que deseo o que amo o que quiero, ya sea desde el ámbito familiar, amistoso o sexoafectivo, para ver si detecto alguna pauta que está vinculado a este marco de violencia y de no pacto o no consentimiento. ¿Sí? Así que el, el tema de hoy era el que era. Me apetecía hacerlo. Nos quedan un par de episodios más. Y esto da para un montón de conversaciones. Así que, bueno, eso no quiere dejar la oportunidad de hablar de esto porque puede ser una conversación para hacer una segunda parte en la que tocar algún tema más profundo
o experiencias concretas que a lo mejor me puedan relatar, en las cuales podamos también ejemplificarlo, obviamente sin decir nombres y apellidos, pero en la que mucha gente se puede sentir reflejada y poderlo ver desde otro lugar. Así que hemos llegado al final de este episodio. Nos vemos la semana que viene, el domingo de la semana que viene. Un abrazo y soy Roberto Piqueras. Chao.